La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC, comprometida con el desarrollo de las empresas afiliadas y quienes la representan, ha lanzado la plataforma Construcompra, un espacio digital con ofertas de productos y servicios disponibles exclusivos para afiliados a la Cámara, con proveedores comprometidos a ofrecer mejores condiciones de compra que en el mercado tradicional. Hoy, la CEMIC consolida un paso más en su inminente crecimiento y preferencia, al brindar un nuevo abanico de oportunidades orientadas al crédito, con la solución digital empresarial de la alianza Confío, que impulsa a empresarios para que logren prosperidad laboral y personal. Desde el 2014, Confío es una empresa de tecnología financiera de gran crecimiento y respaldo. Una plataforma que ofrece servicios financieros a startups y pymes mexicanas. Esta fintech es aliada de Visa y utiliza datos transaccionales para una rápida evaluación crediticia. A partir de hoy y exclusivamente para empresas CEMIC. Créditos y productos especiales en trajes hechos a la medida de tu empresa. Validación de empresas para crédito, financiamiento, historial crediticio, apoyo a capital de trabajo, plan de financiamiento a nivel nacional, tiempo de respuesta de 10 a 15 minutos con registros sin costos, crédito empresarial, capital de trabajo, diversificación de productos y servicios financieros, tarjetas pensadas para compra únicamente de materiales para MIPYMES, capital de trabajo, sin garantía y sin aval. Así es como a cada solicitud o afiliado autorizado de CEMIC, Confío le ajustará la comisión en 1%. Con el respaldo de Confío, sí puedes administrar las órdenes de pago y recibir tus pagos de inmediato en un mismo lugar. Por eso y mucho más, la plataforma de los constructores de México, donde se hacen más negocios y muy buenos tratos, se llama Construcompra y tiene un nuevo aliado, Confío. La plataforma de soluciones empresariales que brinda apoyo financiero para empresas que desean mejorar sus ventas y su productividad. Alianza CEMIC Confío. Listo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, afiliados y audiencia que hoy nos acompaña a esta mesa temática. El día de hoy tenemos la presencia y el honor de contar en nuestras instalaciones de CEMIC a la licenciada André Lilian Guillé Pérez, directora de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, quien nos va a presentar una interesante ponencia acerca de los aplicativos ambientales para el sector de la construcción. Lilian, bienvenida a tu casa, la casa de los constructores de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. La verdad me siento muy bien recibida. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lilian. Y bueno, sin más preámbulos, cedo el uso de la palabra a nuestro vicepresidente y a nuestro secretario, el comité directivo, Andrés Mota Solórzano, quien nos dará la semblanza de nuestros ponentes del día de hoy. Gracias, presidente Lilian. De nueva cuenta, bienvenida, gracias por estar aquí en la Cámara. Y me voy a permitir leer la semblanza del licenciado Gonzalo Ávila, como bien ya comentó nuestro presidente, es nuestro vicepresidente de gestión ambiental. Gonzalo nació en la Ciudad de México, no voy a decir la fecha. Gonzalo, aquí estás. Es licenciado en Administración de Empresas y director general de la empresa constructora Estudio 3006, SADCB. En sus inicios, trabajó en el sector financiero, desempeñándose en las áreas de tarjeta de crédito y crédito hipotecario. Colaboró como administrador de estaciones de servicio por más de 17 años. Conoce desde la construcción, puesta en marcha y operación de gasolineras. La empresa que actualmente representa se dedica a obras de edificación e hidráulicas. Ha sido miembro del comité directivo desde el año 2017, desempeñándose como coordinador de obra pública, coordinador de alcaldías poniente
y actualmente es vicepresidente de Gestión Ambiental, como ya lo comenté. También muchas gracias, Gonzalo, por estar aquí y apoyarnos en la moderación de la reunión del día de hoy. Hombre, muchas gracias a ustedes. Te dejo la palabra. Muchas gracias. Pues a mí me tocó el honor de presentarte, Elian. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, bienvenida también a esta casa del constructor. Y pues me voy a permitir dar una reseña. Es economista por la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional y candidata a maestra en Educación Ambiental por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Cuenta con 20 años de experiencia en el manejo de temas ambientales y sociales. Sus áreas de especialidad se enfocan en la economía ambiental, el cambio climático y el desarrollo sustentable. Es especialista en evaluaciones socioambientales, diseño e implementación de procesos participativos y políticas de salvaguardas ambientales y sociales. Ha trabajado para el sector público y privado, destacándose como funcionaria de alto nivel en el Gobierno de la Ciudad de México y en la formulación de evaluaciones socioambientales para el gobierno mexicano y organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Actualmente es directora general de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Bienvenida, Elian, muchas gracias. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias. Pues bien, te cedemos la palabra. Cuéntanos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero que nada, reiterar el agradecimiento por la invitación. La verdad es que son espacios muy interesantes para compartir, y en esta versión de conversatorios pues se vuelven muy interesantes justamente por la posibilidad y la oportunidad que tenemos de llegar a, en este caso, bueno, pues todos los agremiados, todas las personas que participan en la CEMIC, y bueno, pues encantada de poder estar con ustedes y poderles platicar, como lo pudiste leer en la currícula, Gonzalo. Me he dedicado a temas socioambientales desde hace muchísimos años, ¿no? La verdad es que ya hasta perdí la cuenta y dice 20 años, pero creo que ya es viejito este currículum, y es muy interesante cómo obviamente, sobre todo en ciudades como la Ciudad de México, rescatamos el concepto de medio ambiente como aquel que también nos integra a los seres humanos, como parte de los seres vivos. Es decir, no podríamos hablar de un medio ambiente sin un sistema social, sin el sector social, porque, bueno, pues estaríamos hablando solamente de arbolitos, como algunos creen, ¿no? Jardincitos, pero en realidad el medio ambiente pues es todo lo que hacemos, tanto lo natural como lo artificial, es decir, lo que nosotros también provocamos, eso también es considerado medio ambiente. Y una de las cosas que es bien interesante en el sector de la construcción, sobre todo ahorita que es tan importante que se reactive el sector de la construcción, nosotros en el gobierno de la Ciudad de México, bueno, pues la jefa de gobierno, ustedes saben, está muy pendiente de que estemos pues al 100 o al 200%, pues ayudando, impulsando, fomentando de que el sector se recupere lo más pronto posible. Y una de las cosas, pues es justamente cómo hacemos una recuperación muy rápida, pero sin que eso signifique que tengamos que saltarnos una serie de normatividades y también una serie de evaluaciones de impactos. En el caso nuestro, en el caso de SEDEMA, bueno, estamos ahorita muy pendientes de lo que es el impacto socioambiental. Y siempre se ve como la parte ambiental, aunque cualquier estudio de impacto ambiental considera los factores sociales, ¿no? Como los económicos, los culturales, los tradicionales, demográficos y los de población. Y hay un apartado que hemos estado impulsando desde que llegamos a esta administración. Se publicó, si mal no recuerdo, en diciembre del 2019,
la jefa de gobierno en la Ciudad de México publicó algo que le llamamos proceso de consulta vecinal, ¿no? Y es un esquema, es una estrategia muy interesante que no solamente se trata de ir y dialogar con todas las personas que están alrededor de un proyecto constructivo en este caso, de un proyecto de desarrollo inmobiliario, aunque también este instrumento, esta herramienta la estamos utilizando para obra pública, porque evidentemente, bueno, pues resuelve una serie de complejidades en los entornos en donde se desarrollan las infraestructuras. Y el proceso de consulta vecinal va acompañado de un estudio de impacto social, y eso nos permite, obviamente, bueno, pues tener todos los elementos para saber cómo impacta una construcción, ¿no? En el ámbito social. Como que siempre hemos estado muy en el análisis de a ver el impacto urbano, a ver el impacto ambiental, pero nunca nos habíamos detenido o puesto a pensar o detenido a pensar qué está pasando con las personas, ¿no? ¿Qué está pasando con las personas y por qué de un tiempo para acá, podría yo hablar de los últimos 20 años, pues cada vez hay un rechazo más importante social a las construcciones, ¿no? O sea, tú llegas con un proyecto a cualquier colonia, ni siquiera te voy a decir rica, pobre, a cualquier colonia, y no queremos el proyecto. Y no queremos el proyecto, y no queremos el proyecto, y de ahí no hay manera de avanzar. Y a mí me parece que durante todo este tiempo se vino fomentando pues una serie de perversiones, por decirlo de alguna manera, de todos lados, ¿eh? O sea, ahí sí me parece que todos hemos estado involucrados, no solamente el sector de la construcción, sino también los mismos ciudadanos y el gobierno mismo. Es decir, empezamos a dejar de observar lo que nos tocaba hacer en cada caso, y se empezó a generar una como bola de nieve, ¿no? Que empezó a crecer, hasta que de repente empezamos a escuchar que el cártel inmobiliario, ¿no? Y espérate, o sea, ¿cuál cártel? Es un sector, ¿no?, importantísimo para la economía de la ciudad y que aporta, bueno, no, una cantidad importantísima de empleos, ¿no? Tan es así que ahorita estamos enfocados en la reactivación económica del sector por la cantidad de empleos que se generan. Entonces, a mí me parece que durante todo este tiempo en que se pervirtió las relaciones entre todos los sectores, hubo varias cosas, pero principalmente una de las cosas que empezaron a suceder es que entre el gobierno y el sector empresarial, el sector en este caso de la construcción, empezaron a organizar cómo iba a ser el desarrollo urbano sin considerar a la población, ¿no? Eso me parece que es algo muy importante. Muchas veces o casi siempre se decidían medidas de mitigación o de integración urbana o de mitigación ambiental desde el escritorio. Jamás se le preguntaba a las personas, oye, el parque que estamos decidiendo, ¿te parece que resuelve los impactos del proyecto? O incluso mucho más allá, la gente ni siquiera se entera hasta la fecha que un proyecto les llega a cambiar, por ejemplo, o ¿no?, a rehabilitar toda la infraestructura hidráulica de una colonia. Claro. O sea, llega un proyecto, sobre todo si son proyectos grandes, llegan y te cambian el drenaje, el agua potable, ¿no? Es decir, toda la infraestructura hidráulica, y nadie se entera que lo hizo justamente, lo posibilitó el que haya llegado esta inversión. Y eso es lo que a mí me parece que ha perjudicado mucho la imagen del sector de la construcción socialmente hablando. Y te lo digo, bueno, porque hasta
Yo misma, bueno, no ahorita, pero hace muchos años no lo sabía, ¿no? O sea, no sabía que una medida de integración, por ejemplo, urbana, de repente un desarrollo inmobiliario te aporta un parque, ¿no? Es decir, compra el terreno y habilita un parque y deja un parque para la población. Te cambia toda la infraestructura hidráulica o te cambia cuestiones de movilidad en toda la colonia. Entonces tú dices, los semáforos, es decir, infraestructura urbana, y nadie se entera. Pues hay que darle difusión. Exactamente. Justamente el proceso de consulta vecinal se trata de difundir todos estos esquemas, porque si la gente no se entera de que un proyecto, de que un desarrollo inmobiliario trae beneficios a la colonia, pues jamás lo van a querer. O sea, es decir, cada vez hay una situación de rechazo porque no estamos enterados de lo que ese proyecto significa para el espacio en el que yo vivo. Creo que pasaron varias cosas. Por un lado, muchos desarrolladores inmobiliarios empezaron pues a gastar más en corrupción que en invertir en las colonias, en los lugares donde se desarrollaban los proyectos. Creo que muchos vecinos genuinamente rechazaban proyectos que les afectaban de manera genuina, es decir, en cuestiones muy cotidianas. Y luego se empezó a hacer una maraña que ahora tenemos hasta vecinos que extorsionan. Claro. ¿No? De repente llegan los desarrolladores inmobiliarios, pero es que ya le di, y dices, ¿cómo que ya le diste a Pedro y a Juan con nombre y apellido? Además, son conocidos, pues. Son vecinos que se dedican, que vieron un modo de vida en rechazar proyectos porque viven de eso, ¿no? Entonces se volvió una maraña. Y por el otro lado, el gobierno, pues nada más viendo cuánto sacaba, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que todo esto vuelva a tomar su cauce? Primero, pues, un gobierno como el que ofrece la doctora Claudia Sheinbaum, en donde de verdad no se permita la corrupción, ¿no? Es decir, no podemos seguir con esquemas de corrupción que imposibiliten el que la inversión se vaya directamente a donde se tiene que ir, que es a la colonia y a los espacios a donde se desarrolla cada uno de los proyectos constructivos. Y el desarrollador tiene que estar preocupado y ocupado de pagar sus medidas de mitigación en el espacio en donde está causando los impactos. Porque luego hacías tu proyecto aquí, te decían, ve y paga tu impacto a no sé qué delegación, ¿no? O no sé qué alcaldía. Okay. Y entonces el asunto es cómo se queda justamente el beneficio en el lugar donde generas el impacto. Y los vecinos pues van a tener justamente que enterarse de algo que ya es una exigencia común. O sea, ¿cómo nos enteramos antes de que se autorice un proyecto y no cuando ya está autorizado o ya incluso estoy viendo la barda, ¿no? Porque ya cuando veo el tapial ya está toda la excavación y ya tengo el muro Milán y ya tengo los sótanos y ya tengo pues ya de qué me enteras, ¿no? Entonces, ¿cómo nos enteramos de manera previa y cómo opinamos de manera previa o sea, qué impactos va a ocasionar ese proyecto y cómo nosotros los ciudadanos creemos que se puede pagar ese impacto de la mejor manera posible? Es decir, que no sea un funcionario desde el escritorio quien diga que un parque me va a pagar los impactos. Claro. Que seamos los vecinos los que decidamos cómo se paga ese impacto, si es drenaje lo que se necesita o si es luminaria, pero que salga desde los vecinos. Participativo. Exactamente, justamente procesos participativos, claro, donde sea la gente quien se entere, pero que también sea la gente quien defina cómo se pueden pagar esos impactos. Una de las cosas muy interesantes del esquema de procesos participativos tiene que ver justamente con apostarle al diálogo.
yo sé que da miedo y yo sé que muchos empresarios pues dicen es que pues mi onda no es el diálogo, mi onda es invertir, comprar cemento, varilla y tan se acabó. Pero si no le apostamos al diálogo en una ciudad como esta, va a llegar un momento en que no se va a poder construir. ¿Por qué? Porque se va a ahorcar tanto a la ciudadanía, se va a hacer una situación tan delicada que no va a haber manera de avanzar, ¿no? Actualmente es muy difícil hacer que un proyecto arranque. Y eso que nosotros hemos insistido mucho en un derecho que tienen todos los que desarrollan en un predio determinado, y es el derecho a la propiedad privada. Porque a diferencia de cuando hablas de la propiedad social, como donde hay núcleos agrarios, pueblos o comunidades indígenas, donde ahí sí ellos tienen que decidir si se hace o no el proyecto porque los bienes son de ellos, aquí la propiedad es privada. Sin embargo, aunque tú tienes el derecho a hacer lo que la ley te permite hacer en tu predio, es decir, ya tienes un uso de suelo, pues debes de considerar qué opinan los que están alrededor de tu predio de los impactos que vas a generar y cómo pueden ser menores o mitigarlos incluso esos impactos. Okay. Si no existe este diálogo, va a ser cada vez más complejo. O sea, ese diálogo es necesario que se dé. Y ese diálogo es posible justamente a través de un proceso de consulta vecinal como el que el gobierno de la Ciudad de México está ofreciendo a partir de diciembre de 2019. O sea, es algo muy interesante, que, o sea, a mí me parece que hay que apostarle. Ahorita está para grandes construcciones, pero hay ya chiquitas que dicen, oye, yo lo quiero implementar, porque además ya está siendo reconocido en los tribunales. O sea, si hay un vecino o un grupo o te hacen una, ¿no?, acción pública o... Sí, o sea, si hay alguien que se ampara por lo que guste, si quieras, bueno, pues ya hay gente que puede, o sea, ya, perdón, una vez que nosotros tenemos el conocimiento de ese amparo y tenemos una autorización que me dio previamente un proceso de consulta vecinal, se lo damos a conocer al tribunal y el tribunal lo toma en cuenta y saber, no, aquí está de que se enteró, se informó, se tomaron opiniones, se hicieron encuestas, y entonces se demuestra todo un proceso además con toda una metodología reconocida internacionalmente, y bueno, pues estamos del otro lado. ¿Por qué? Pues porque tu desarrollador te puedes sentir más tranquilo, que no va a llegar un hijo de vecina que te esté extorsionando o no sé qué, a parar tu obra. Okay. Entonces sí es algo muy, muy, muy interesante que, bueno, pues a mí me parecía además muy, muy necesario poderlo comentar con ustedes la mañana de hoy. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo llevará un proceso de este tipo de consulta? Ahorita que hablas de las grandes, pero hablando de un interesado pequeño, que aunque no hay las reglas todavía claras, entiendo, para el pequeño, ¿cuánto tiempo crees que pudiera llevar? Fíjate, hay una presentación que tenemos por ahí, no sé si la pueden poner. Bueno, lo primero que nosotros decimos del proceso de consulta vecinal es que no es una votación. O sea, es decir, no es llegar a la colonia o con los vecinos y decirles, ¿quieren que se construya o no quieren que se construya? ¿Por qué? Pues porque no estamos eligiendo presidente, ni diputado, ni alcalde, ¿no? O sea, sí. Es decir, lo primero que hay que reconocer es que hay alguien que tiene un derecho, ¿no? Un derecho que quiere hacer valer, que es el derecho a la propiedad privada, que tiene un uso de suelo que le permite hacer lo que pretende hacer, y que más bien lo que se va a poner en consulta es el tipo de proyecto que se pretende y los impactos y cómo mitigar los impactos que se van a ocasionar, que es muy distinto a que levanten la mano si quien quiere o no quiere, porque en ese sentido, pues ni siquiera tienes la oportunidad de brindar toda la información. Entonces, lo primero que se hace es eso, aclarar que no es una votación, que es un proceso sistemático, ordenado, en donde lo primero que sucede es
te voy a dar toda la información del proyecto, toda. A ver, no puedes tener duda de lo que el proyecto va a hacer, es decir, también sin miedo por parte del desarrollador, porque luego dicen, no, pues es que yo no quiero dar a conocer mi proyecto. No, en esto hay que aventarnos a apostarle, pues, a que la transparencia, la información es mucho mejor. Y a partir de informarlos, bueno, pues evidentemente ya van a poder tomar una decisión informada, ¿no? Que evidentemente a partir de que sepan los beneficios que genera un proyecto, es muy difícil que una persona primero se niegue a que el otro haga en su propiedad lo que quiera hacer, porque todos hacemos en nuestra propiedad lo que la ley nos permite, ¿no? Y en este sentido, pues es lo que se busca. En la siguiente lámina, por el tiempo de lo que me decías, aquí tenemos un esquema de lo que sucede. Más o menos un proceso de consulta vecinal puede tardar un mes, pero ese mes se te puede convertir, depende de la complejidad, porque la idea es no soltar el proceso de consulta vecinal hasta lograr acuerdos. Digo, evidentemente se busca que sea con la mayor cantidad de gente posible en un área de influencia que más o menos es alrededor de 1 kilómetro, alrededor de un proyecto, ¿no? Y como les digo, esto es obligatorio desde diciembre de 2019 para grandes construcciones, ¿no? Para aquellas que tienen 10,000 metros cuadrados de superficie, 100,000 metros cuadrados de construcción, pero hay, o sea, ya una obra en Gustavo Amadero, unos jóvenes que tenían ahí muchos problemas con los vecinos y les pedían dinero y no sé qué, nos dijeron, es que queremos meternos a esto porque si no, no vamos a terminar nunca, y justamente lo hicimos. Sí, un mes más o menos. Se fue de forma voluntaria sí, caso, ¿no? O sea, por escrito nos solicitaron que querían porque nosotros como SEDEMA supervisamos todo este proceso. Exactamente, entonces pues hay que validarla, ¿no? Y entonces, pero por ejemplo, hemos tenido proyectos que se han ido a segundas vueltas. Y hay que repetir todo y hay que tardar lo que haya que tardar y hay que dialogar más con tales grupos. ¿Por qué? Porque de lo que se trata este proceso es nunca actuar en asambleas multitudinarias donde empiecen a gritar y donde no se entiende nada. Siempre se actúa en grupos focales, que son pequeños grupos de no más de 15 personas, donde se puedan entender, en donde se pueda saber qué quieren, qué no quieren, porque podrías decir, yo estoy en contra de este proyecto. Y te dicen, ok, ¿por qué estás en contra? Ah, bueno, por la movilidad. Ah, bueno, este proyecto en materia de movilidad va a hacer esto. Sí, ¿por qué estás en contra? Bueno, por el agua. Ah, bueno, en materia de agua va a ser tal. Pero si llega alguien y dice, bueno, pues es que yo estoy en contra. Bueno, ¿por qué estás en contra? No, porque no quiero. Pero porque no quiero, porque no se me da la gana. Ah, bueno, pues o sea, exactamente, porque sí los hay. Y hay un montón. De estar en el territorio. No quiero que invadan mi territorio. Exacto. Y los hay. Entonces, por eso es que nosotros, a partir de esta administración, y con la complejidad que se ha venido dando en el sector de la construcción, porque a nosotros nos parece que no deberíamos de llegar al punto entre el cártel inmobiliario o los vecinos extorsionadores. O sea, no, a ver, espérense. O sea, esto ya está llegando a un nivel en donde al rato, pues, ¿qué sigue, no? Después de esa agresión entre unos y otros. Y entonces, bueno, es eso, es apostarle al diálogo, apostarle a un diálogo real, transparente, ¿no? Donde todos podamos apostarle y donde el gobierno sea un garante que verdaderamente sea incorrompible, ¿no? Porque si va a estar a lo que le den o beneficiando a un sector o a otro, pues bueno, pues también no es un garante de las relaciones entre los sectores. Sí, claro. Entonces, el proceso es muy rápido, pero sí se va, depende de las complejidades que se vayan dando, puede
tardar lo que sea necesario. Nosotros creemos que es mucho mejor apostarle a un proceso de consulta vecinal que a un amparo, ¿no? Que pues, te puede tener parada la obra ¿cuánto tiempo? Años. Incluso, ¿no? Hay amparos que tienen 5 años paradas las obras. Mejor apostarle a un proceso de consulta vecinal en donde tú, pues si bien no van a estar todos de acuerdo, pero vas a demostrar que lograste acordar con la mayoría de ellos. Claro. Que hay acuerdos, que va a haber mitigación de los impactos y que vas a estar pues muy pendiente justamente de mitigar estos impactos. Entonces yo creo que es interesante apostarle. Y justamente en la última lámina, si la ponemos, lo demás básicamente es lo que he comentado, pero es con la parte con la que inicié. La siguiente, por favor. Esto es lo que les comentaba, ¿no? O sea, ¿por qué en la SEDEMA validamos este proceso social cuando muchos creen que el medio ambiente son solo arbolitos y pajaritos, ¿no? Sí. Y porque el medio ambiente es eso, es todo el planeta, el medio ambiente es, pues no solamente hablamos de agua, aire, suelo, sino también de la economía, de la población, de las tradiciones. Y entonces, cuando hablamos del ambiente, hablamos de todos los seres vivos y de su medio. Entonces, pues nosotros, al ser seres vivos, complejos además, ¿no? Justamente por eso estamos en este proceso y justamente por eso la SEDEMA, a través de la ley ambiental, busca impulsarlo, que la ley ambiental hace referencia a la ley de participación ciudadana y también tomamos en cuenta la ley de pueblos originarios. ¿Por qué? Pues porque hay muchos pueblos en la Ciudad de México que si bien ya no hay propiedad social, pero siguen teniendo la concepción de pueblos originarios, ¿no? Entonces, muy importante respetar a quien esté en estos espacios, que además se guardan muchas tradiciones y, bueno, pues son muy importantes para la cultura de la ciudad. Entonces, bueno, sí es muy, muy importante este proceso. En realidad eso es lo que me parece muy interesante el día de hoy, que nos den la oportunidad de invitar a todos los constructores, ¿no? A todos los empresarios del sector, a que lo vean como un aliado, como un mecanismo que puede ser un aliado muy interesante para garantizar proyectos más sanos, Claro. para garantizar proyectos fuertes y para no arriesgar inversiones, ¿no? Eso es algo, me parece fundamental. Okay. Desde esa perspectiva, ¿tú crees que llevar esta consulta a un buen término, ¿no? Con los vecinos, una mitigación, pueda dar facilidades para los demás trámites en el caso de un desarrollo de un proyecto? ¿Puedes creer que pueda llegar a dar como un visto previo, no bueno, definitivo, pero sí pueda ser como un canal para los demás trámites que está uno sujeto como constructor? Sí, yo creo, fíjate que yo creo que una de las cosas que tiene, o sea, que tenemos también que aprender en el gobierno de la Ciudad de México es a ser mucho más eficientes. O sea, porque cuando hablan de trámites los entiendo. Sí. O sea, es esta cosa de, es que no puede ser, o sea, voy a comprar un terreno, pero pues voy a estar 2 años en trámites. Y una de las cosas también que la jefa de gobierno, bueno, pues nos trae, la verdad, a sombrerazos todo el tiempo, justamente, y le desespera, no tienen una idea a cuánto, todo lo que tiene que ver con los tiempos que nos llevan los trámites. Es increíble la burocracia, cómo te puede absorber y cómo te puede comer. Y yo creo que sí tenemos que como gobierno una tarea muy, muy importante justamente de cómo disminuimos los tiempos. El compromiso de la jefa, por lo menos lo tenemos que acatar. Por un lado, traemos una serie de acuerdos de facilidades que los platicamos cuando estuvieron por la oficina, pero son acuerdos de facilidades que justamente te dan hasta 1 año para que tú puedas iniciar de manera inmediata las obras
en lo que pues tú haces lo que corresponde y pues también el gobierno se pone las pilas para responder ante la tramitología. Pero más allá de esos trámites, la idea, ¿no? La idea y justamente lo que estamos pretendiendo es que una vez que el constructor, que el desarrollador tenga o sea, todos los documentos que se necesitan, el gobierno no tarde más de 2 meses en dar un permiso. Y esto, la verdad es que ahí lo que puede afectar mucho es qué hace falta o cómo está desarrollando las cosas el empresario, el constructor, ¿no? Porque pues sí, la verdad es que hay un montón de gente que hace las cosas terribles y ahí yo creo que también va a tener que ser una tarea compartida. O sea, tú encárgate de hacer la parte que te toca y yo en 2 meses te doy todos los permisos que se necesitan. Ok. Yo creo que ese puede ser un mecanismo de corresponsabilidad en donde ni tenga que haber corrupción, porque no la tiene que haber, nunca la tuvo que haber, o sea, nunca tuvo que haber existido, de que a ver, a ti sí te lo doy rápido porque quién sabe qué, ¿no? Cuánto te costó y a ti más lento porque pues no trajiste nada y eso tiene que terminar, o sea, tiene que, porque eso sí, pues es el cáncer de todos los gobiernos, ¿no? Entonces, yo creo que sí podemos alcanzar los 2 meses de respuesta como gobierno cuando obviamente también el desarrollador se pone todas las pilas y nos tiene el expediente completo pues para poderle responder 2 meses. La bronca es cuando tenemos que hacer que la prevención 1, que la prevención 2, y entonces ya se hicieron 2 años Sí, claro. entre Claro. prevención y prevención. Pero si hacemos una cosa, si tenemos una corresponsabilidad, pues ya el instrumento es legal. O sea, nosotros legalmente tenemos que responder a los 2 meses. Y no es que Sedubi sabe, no, 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 el gobierno. Sí. O sea, como gobierno nosotros a un desarrollador le tenemos que responder a los 2 meses. Ok. O sea, ese es el tema. Por eso el proceso de consulta vecinal es o sea, tiene que quedar y tiene que ir en paralelo. Y tiene que estar completo todo porque el proceso de consulta vecinal se vuelve fuerte y se vuelve un verdadero mecanismo de avance, de transformación, cuando tienes toda la información, porque si no informas a la gente, o sea, y la gente, sobre todo en la Ciudad de México, quiere ver planos, quiere ver mecánica de suelos, quiere ver, o sea, la gente ya no está como antes que le decía, no, ya tengo todo, pero pues ¿dónde está, no? No, pero ya lo tengo. Pues sí, los renders se ven bonitos. Pero yo les decía por ahí, aquí todos los arquitectos e ingenieros me van a matar, les decía, el render es el amor platónico de los arquitectos. No, o sea, es tu ideal o sea, un render se ve padrísimo, pero del render a ver dónde está el plano, dónde están las instalaciones, dónde están, y todas esas, hay vecinos que dicen, yo ni quiero saber eso, pero hay vecinos que te piden, porque además su formación, o son arquitectos, o son ingenieros, o son, entonces te piden una serie de detalle que dices, wow, ¿no? O sea, qué interesante, porque somos todavía una sociedad mucho más participativa a partir justamente de las capacidades diferenciadas que tenemos socialmente hablando. Claro. Entonces, sí creo que los trámites tienen que ser el reto de los gobiernos. O sea, tenemos que ser mucho más eficientes y responder con mucho más holgura. Es decir, tú debes de saber exactamente que si empiezas tal día, ¿cuándo vas a tener tu permiso? Porque de eso depende tu inversión, porque de eso depende, ¿no? Sí. Porque depende todo lo que estás haciendo. Y entonces llegas a un gobierno y dices, híjole, pues a ver si en un año lo saco. Es increíble. Es increíble lo que pasa. Entonces sí es importante de que podamos tener un compromiso, ¿no? Muy serio entre, por un lado, el sector de la construcción y por el otro lado, el gobierno, de
A ver, no se necesita más de 2 meses. Tú me traes todo y yo en 2 meses te tengo que decir sí, no, o lo que tenga que decir. Claro, claro. ¿No? Entonces eso es algo que, bueno, pues es un compromiso también de la jefa de gobierno y bueno, pues nos trae, no les quiero decir cómo, pero la verdad es que es muy estricta en ese sentido y está haciendo todo para que entre todos los que somos las áreas que participamos seamos eficientes. De acuerdo. Porque de repente nos enredamos en una burocracia que no les quiero decir, y además documentalmente está quedando ya, bueno, plasmado de tal manera que los siguientes gobiernos tengan que reaccionar también de la misma forma. Bien. Dentro de esa dictaminación, voy a decirlo así, el dictamen final, ya no hay vuelta atrás, ya se queda así como está. Lo digo en el ámbito del vecino que no quedó conforme con eso, la contraparte, porque siempre hay parte y contraparte, ¿no? Ya no hay vuelta atrás, ese proyecto se queda de mitigación como se firmó y se acordó, y ya no hay proceso futuro que se pudiera iniciar en contra del constructor porque hay una parte pues no contenta. Puedo pensar de eso. Sí, mira, nunca vas a tener el 100% a gusto, ¿no? Siempre tenemos, ya sabes, al vecino feliz, pero también al vecino amargado. Claro. Y hay veces que no importa qué se le diga, qué se le ofrezca, cómo se le hagan ver las cosas, pues está amargado, o sea, así lo vas a tener y es muy importante que con esa persona o con esas personas a las que nunca vas a lograr convencer porque va mucho más allá de lo que un proyecto puede aportar, pero sí brindarle toda la información y pedir sus opiniones. Si está completamente ajeno, no le interesa participar o rechaza todo porque, pues, así, porque pues, no hay manera, pues, ¿no? O sea, hay gente que no hay manera, o sea, no hay manera de convencerlos de ninguna forma, ni con azul, ni con negro, ni con rojo, ni con amarillo, o sea, no hay manera. Entonces, sí los vas a tener, pero cuando tú tienes un proceso de consulta vecinal documentado, en donde lograste acuerdos con las mayorías, pues esa es tu garantía. Okay. O sea, no vas a poder llevar nunca al 100%. Yo hasta ahorita no conozco proyectos al 100%, hay proyectos muy altos de 90, ¿no? De acuerdos, pero bueno, pues de todas maneras siempre te queda alguien o incluso un sector neutral, ¿no? Que ni a favor ni en contra. Pero siempre hay que estar pensando de que va a haber un sector que se va a quejar, Claro. ¿no? Entonces, hay veces que o sea, que ni siquiera conocen el proyecto y ya se están quejando. Entonces le dices, a ver, el señor tiene su terreno, tiene su uso de suelo, que además su uso de suelo viene de un PDDU que se votó, que fue votado, que pasó por la asamblea. O sea, no es como que el señor está haciendo... Ahora, que hubo muchísimas irregularidades en el sector de la construcción, es esta desconfianza la que hay que vencer de la gente. Okay. Sí, porque de repente decías, bueno, este cuate construyó 10, bueno, había un proyecto, 11 pisos más. 11 pisos más de los que podía. Pues, claro, por supuesto que tenemos desconfianza los ciudadanos. Entonces, ¿cómo hacemos para justamente volver a recuperar toda esa confianza? Y hay que invertir. Claro. ¿No? Entonces hay que invertir en información, en transparencia y en hacer las cosas bien. En el caso de obra pública, ¿cómo es la consulta? Porque hay muchos afiliados nuestros que trabajan para SOPSE, para SAMEX. En este caso, tú lo comentabas, que la evaluación de impacto aplica tanto para pública como para privada. Uh-huh. En el caso de la obra pública, ¿quién hace la consulta? Todas las consultas las hace un tercer acreditado, o sea, es una consultora que tiene que dedicarse a esto porque no es un tema sencillo, es una metodología. Tenemos un padrón de empresas que se dedican a esto, pues todo lo que tiene que ver con la aplicación de metodologías participativas, etcétera.
Ellos la aplican y nosotros supervisamos como autoridad. Pero la idea, justamente como lo marca bien los principios del Ecuador o las salvaguardas ambientales y sociales, tiene que ser un externo. Un externo a la empresa y un externo al gobierno para que justamente no tenga intereses de ningún tipo y pueda observar pues los elementos necesarios para llevar a cabo este proceso. Entonces son empresas consultoras, varias que ya se están haciendo muy buenas en lo urbano, porque lo urbano pues tiene su complejidad, ¿no? Impacto urbano. Exactamente, ¿no? Entonces, se hace igual las consultoras, tanto la obra pública como la obra privada. Ahora, en la obra pública no sabes de las broncas que nos ha sacado, hacer estos. Si no es lo mismo salir a decir, a ver, esta obra pública fue consultada previamente, no cuando ya estaban los tabiques, porque ese es el asunto. Inclusive La previamente gente, hacer el proyecto. la gente no le gusta que le tomen el pelo diciéndole, oye, vamos a hacer un proyecto, no sé qué, pero el proyecto ya lleva el 20%, entonces, a ver, no me vengas a preguntar de un proyecto que ya estás construyendo. La gente se molesta, con justa razón. Dicen, a ver, no me preguntes de algo que ya casi acabas, ¿no? Sí. Entonces les tiene que consultar antes. Y lo que opinen se debe de considerar, se debe de tomar en cuenta. Es decir, si hay personas que opinaron y en su gran mayoría opinaron que los árboles no deberían de ir en fila india, sino bueno, pues los sembramos de otra forma. ¿Por qué? Porque ellos tienen o sea, pues si no lo van a hacer escuchando, entonces ¿para qué opinan? Se tiene que garantizar que lo que están opinando se está tomando en cuenta. Respete eso. Exactamente. Y que tecnológicamente y técnicamente sean factibles también, ¿no? Ah, no, sí, claro. Sí, Claro. sí, dicen, era lo que les decía a un grupo de vecinos, les decía, bueno, pues si vienen y me dicen, oye, que dé 3 vueltas el proyecto y luego cae y luego no, a ver, espérense, ¿no? O sea, todo tiene que ser técnica, económica. Y socialmente factible. Sí, porque si no, entonces pues sí se puede lo que tú pides, pues resulta que entonces se necesitan tantos miles de millones de dólares y o sea, no hay manera ¿no? Es esto, ¿cómo hacemos que todo sea una lógica, un encuentro? Y por eso la sustentabilidad pues tiene que ver con varios esquemas, no solamente lo ambiental, sino lo social, lo económico, y tenemos que buscar cómo se vuelve todo Sí, hay que conciliar los intereses de todos los involucrados dentro de cualquier proyecto. Yo creo que eso es muy importante y que se tome en cuenta también la participación social, pero finalmente todos los involucrados tienen que aportar el por qué se está desarrollando este proyecto. La vez pasada que platicamos en tus oficinas, Lilian, te ofrecimos como cámara, y lo vuelvo a reiterar ahorita en este foro, nosotros tenemos un instituto de capacitación de la industria de la construcción. Es importante que tengamos el conocimiento de lo que nos están diciendo ahorita y saber también cuáles son los 10 trámites donde los empresarios de la construcción nos atoramos más. Y dar un curso de capacitación al respecto de esto para empezar a ser cada vez más eficientes en la integración de los expedientes que debemos de entregar a la Secretaría. Esto sin duda pues, nos va a llevar a un beneficio en común, porque nosotros vamos a tener proyectos aprobados más rápidamente y ustedes van a tener menos carga de trabajo por andar regresando expedientes y volverlos a recibir otra vez, ¿no? Bueno, entonces, sí, nada claro. más para terminar, en este sentido, te invitamos, como lo hicimos ya la vez pasada, a que podamos formar una comisión mixta de trabajo. Es decir, donde nos reunamos gente de tu oficina y nuestro vicepresidente encabezaría esta comisión mixta una vez al mes, una vez cada 2 meses, como se pueda requerir, y empezar a tener este intercambio de información donde podamos atenderlo a través de capacitación o a veces a través de cápsulas informativas. Sí, a veces sí. no necesita tanto capacitación, sino simplemente difusión.
y que podamos tener una relación colaborativa entre los empresarios de la construcción, cuando menos los afiliados a Cámara y la Secretaría del Medio Ambiente. Y eso créeme que todos vamos a salir ganando con gente más profesionalizada de ambas partes, ¿no? Claro que sí. Pues con mucho gusto. La verdad es que sí tomo la palabra porque nosotros nos interesa difundir muchos temas. Por ejemplo, del 18 de octubre para acá se entró en vigor la norma 7, ¿no? La 07. Manejo de residuos de la construcción. Exactamente, y ya, bueno, pues es obligatorio en todas las obras el manejo de agregados reciclados. Entonces también eso nos gustaría, el que yo pudiera mandarles a alguien para que pudiera dar, incluso hacer una cápsula o un taller o a ver cómo le hacemos, nos ponemos de acuerdo. Pero sí es muy importante que sepamos cómo funciona, porque justamente cuando hay este tipo de ajustes o actualizaciones, cuando llevan el expediente y lo plasman en un expediente, ¡chin!, no lo hicieron bien y entonces no está correcta y lo tenemos que devolver y en fin. Y eso nos afecta a todos. Por eso digo, ya con el conocimiento ya sabemos cómo integrarlo y ya a la primera que pase, yo creo que eso es lo que todos queremos. Claro que sí. Y otra cosa también, una recomendación, y no me importa que suene a regaño. Ni modo, los vengo a regañar a su casa. Fíjense que no le dejen a los gestores todo, o sea, tenemos que revisar lo que, o sea, es decir, sí tenemos un equipo técnico trabajando con nosotros, pero pues hay que revisar qué es lo que está haciendo la gente. Luego les dejamos todo al 100% en sus manos y pues obviamente pues no estamos viendo qué hace, qué le regresan, qué hizo bien, qué hizo mal. O sea, confiamos demasiado y la verdad es que he estado encontrando equipos técnicos que trabajan muy mal, no porque no lo sepan hacer, sino porque se han venido haciendo de la vista gorda en el sentido de, pues cada sello o cada vez que voy, pues me pagan, o, no, pues es que no, entre más tiempo, pues más dinero, y pues le echo la culpa al gobierno de que no me lo recibió, pero el plano va mal, pero no, el estudio va mal, entonces dices, a ver, por Dios, o sea, aunque el desarrollador, aunque el empresario, el inversionista, no sepa de todo, pero sí se da cuenta de la lógica, pues, de cómo debe de estar armado un expediente, y sí hay que revisar lo que nos trabajan los equipos, porque luego tienen mucho colmillo ya en eso, ¿no? Ya me he cachado también a varios, también estamos poniendo orden con los prestadores de servicios ambientales, sobre todo. Claro. Sí, porque retrasa todos los procesos Sí, y no son profesionales. En fin, o sea, no sabes cómo hemos ahorrado de tiempo en ponerles orden a los técnicos. O sea, es donde más hemos ahorrado tiempo. O 2, 3 proyectos iguales. Exacto. Bueno, a veces no le cambian Claro. el domicilio. Sí. O sea, te ponen el nuevo proyecto, pues le dejan el domicilio del anterior. Y tú dices, bueno, ¿dónde va a estar, no? Claro. O te ponen en el plano 1000 metros cuadrados, en el estudio 800 metros cuadrados, en el otro 2000 metros. Pues, ¿cuánto vas a construir? O sea, no, ¿a cuál le hago caso? ¿No? Entonces, mal hechos, o sea, y no es que no sepan, porque me parece que capacidad técnica en la Ciudad de México hay muchísimo. El tema es cómo empezamos a hacernos más profesionales, éticos, en fin, es una chamba entre todos, me parece. Claro. Sí, de hecho, en lo que comentas y reiterando lo que te dije también, nosotros ya nos encargamos de hacer una primera difusión de la norma ambiental, a la 007 para manejo de residuos de la construcción, pero falta más. La primera es el conocimiento es una norma que tenemos que cumplir, porque aunque no la conozcamos, el desconocimiento de la ley no te exime de ella, ¿no? Finalmente, para empezar. Y segundo es cómo poder atender el paso a paso, el proceso 1, el paso 1 termino cumpliendo la ley, cómo hacerlo. Ese es lo que también es nuestro proceso que sigue
y ahí sí te vamos a Claro que pedir, sí. a pedir ayuda y consejo para llevar a cabo esto. De igual forma, también estamos dando pláticas acerca de la implementación, la correcta implementación de la norma 26 para atender el plan de reactivación económica de la jefa de gobierno. O sea, el plan está, el plan existe, nosotros nos toca como constructores llevarlo a la acción, tomar, pero de forma correcta. O sea, sí entendemos que mucha de la mala fama que tenemos como constructores no la hemos ganado y a lo mejor por pocos pagamos todos los que realmente Así es. nos gusta cumplir y nos gusta conocer y atender la normatividad. Eh, Creemos también que las normas a veces son un poco restrictivas más que colaborativas y pierden un poco la esencia para lo cual fueron creadas. Y también nos toca como constructores y como observadores que somos de la norma y consultores de la administración pública, poder emitir opiniones acerca de cuando entendemos que se está desviando de su esencia la norma y se está volviendo restrictiva. Y en este sentido también ofrecemos, y si tú no lo permites, pues dentro de esa misma comisión mixta, entender cuáles son estos trámites burocráticos, no sé si haya, pero pudiera haber, que se desvían de la esencia de la norma y que se pudieran omitir y que si se omiten no pasa nada, ¿no? Pero nos Creo que facilitan esa gestión con la administración pública que en este caso te toca encabezar. Digo Claro que va a que ser sí, muy bueno muchísimas esto gracias. de las comisiones mixtas. Sí, Va a claro que ser muy sí. bueno que lo podamos llevar a cabo. claro. Sí, hacemos, digo, de antemano les digo, me ofrezco para que podamos tener una plática o grabar una cápsula o lo que ustedes quieran de la norma 7. Gracias. Creo que esa es una que pudiéramos impulsar de manera inmediata, pero también tenemos la norma 8 que nos cuesta un poquito de trabajo en el sector que tiene que ver con calentadores solares y todo lo, ¿no? Entonces podríamos hacer cápsulas que me parece que pueden ser, pues eso, ¿no? Muy, Excelente. porque además la repetimos las veces que necesitemos para entenderlo. Claro. Exactamente. Ok, de acuerdo. No sé si Sí. haya preguntas. Pues bueno, si gustas, Lilian, pasamos a la serie de preguntas y respuestas de tu parte por parte. Preguntas de la audiencia. Daniel Guerrero, si gustas. Sí, con gusto. Daniel Guerrero, respecto de los programas de facilidades administrativas, ¿cómo se puede mejorar la coordinación con las ventanillas únicas de las alcaldías para que conozcan dichos lineamientos y permitan el ingreso de manifestaciones de construcción aún con trámites pendientes de la Secretaría de Medio Ambiente? Bueno, en estricto, una alcaldía no podría emitir una manifestación de construcción si no está, si no está autorizado en materia de impacto ambiental. O sea, en estricto no debe de ser. Ahora, justamente esta ventanilla única que estamos habilitando en el gobierno de la ciudad, y por eso fue más tardado de lo que creíamos, es porque contempla las alcaldías. O sea, no solamente estamos, por ejemplo, Sedubi, Sedema, SACMEX, Semovi, ¿no? Que somos los de casa, por decir algo, sino también van a estar todas las alcaldías. Y va a haber opiniones, por ejemplo, los que dan opiniones como Semovi, como SACMEX, como Protección Civil, que van a tener cierto tiempo para dar su opinión o bueno, pues Afirmativo. exactamente. Y ya, o sea, para que Sedubi y Sedema podamos en la materia emitir la autorización correspondiente y obviamente está la alcaldía ahí porque el impacto urbano también lleva la opinión de la alcaldía. Entonces la alcaldía debe de ser parte de esa ventanilla única, o sea, no podemos seguir pensando en una ventanilla del gobierno central sin que participen las alcaldías. Porque sí, o sea, nosotros te podemos resolver en 2 meses, pero ¿y qué pasa si la alcaldía no tiene esa recepción o no asume ese conocimiento? Esto tiene que ser algo, pues, en el mismo tiempo, ¿no? Que
después de los 2 meses, de manera inmediata, la alcaldía pudiera estar dando la manifestación de construcción correspondiente, ¿no? De acuerdo. Ujú. Gracias. José Becerril, buen día. Sí, como desarrollador he cumplido al 100% con la entrega del expediente solicitado por el Gobierno de la Ciudad de México y cumple con todos los requisitos técnicos del proyecto. Considero que las gestiones sociales deben ser de responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México y no vernos involucrados. ¿Qué opinión tiene al respecto? Gracias. No, bueno, el aspecto social es un tema que le corresponde en México y en el mundo a quien intenta el proyecto. No sé, si vamos a Estados Unidos, por ejemplo, quien tiene que difundir el proyecto es la empresa quien lo quiere implementar. En Europa funciona igual, en América Latina, o sea, en todos lados funciona igual. Es decir, no puede ser una obligación del gobierno socializar un proyecto que no pretende el gobierno. O sea, quien pretende el proyecto es un grupo inversor y es quien tiene que hacer la socialización. Lo comentaban, por ejemplo, he tenido la oportunidad de participar en Banco Mundial en el Banco Interamericano de Desarrollo y pasa lo mismo, ¿no? Ahí, por ejemplo, para poder otorgar créditos a cualquier tipo de proyecto de la banca de desarrollo, sucede lo mismo. O sea, así como tienes que llevar la evaluación ambiental, tienes que llevar la social. Y la social, quien la tiene que presentar es el interesado en el crédito, que es justamente el inversionista, porque pues no son los gobiernos quienes tienen el interés en particular. Hay veces que sí, van de la mano, ¿no? Hay proyectos que son conjuntos, pero regularmente son inversiones privadas. Sí, claro. Ajá, Reducir el riesgo. exactamente. Ok, gracias. Daniel Guerrero, ¿cuál es el criterio para determinar el importe de los derechos que se pagan por resarcimiento por el derribo de árboles o afectación de superficies permeables en proyectos de uso habitacional? Ya que existen casos de terrenos urbanos en los que por 2 o 3 árboles y por plantarse sobre terreno natural sin vegetación previa, se determinan cantidades altísimas por el resarcimiento. Dudo mucho, Daniel, porque nosotros no podemos hacer nada que no esté en la norma, es decir, los montos están establecidos en una norma y es la norma. Tenemos 2 normas para el caso de árboles y de áreas verdes y o permeables, es la norma 6 y la norma 1 y la norma 6, ¿no? Las 2 son normas ambientales de la Ciudad de México y ahí se establece, o sea, en cuánto se valora cada árbol, en cuánto se valora dependiendo de la especie, dependiendo de la altura, dependiendo de las características, incluso fitosanitarias que tiene el árbol, y eso es lo que se determina el valor. Ahora, hay algo que se nos olvida y es que cuando hablamos de árboles se nos olvida que estamos hablando de seres vivos. Y eso es algo también muy importante que hay que tomar en consideración. Los árboles tienen una función en el medio. Tienen una función muy importante y sobre todo en una ciudad como esta, bueno, pues justamente se trata de contribuir en la generación de servicios ambientales. En cuanto al área verde, pues hay veces que es verde y hay veces que no es verde, no importa la función, la permeabilidad que tiene, bueno, pues eso es lo que importa como suelo. Y también está establecido en la norma, entonces ahí la verdad es que dudo mucho que no sé a qué se refiere exactamente, pero esto se establece por norma, o sea, no podemos ponerle un valor a un árbol que no lo tenga porque incluso quien lo dictamina es un dictaminador técnico que ni siquiera trabaja para la SEDEMA, pues, o sea, es un dictaminador técnico que contrata el desarrollador y que obviamente, pues, o sea, tiene una acreditación por parte de SEDEMA, pero es un particular. Claro. Uh-huh. Okay. Luego sale esta, no sé si es de Daniel. Debe de hacerse comunicación entre SEDEMA y SOPSE
o alcaldías para que le transmitan el costo de los derechos de los trámites ante SEDEMA, los costos del RAMIR, los honorarios de los biólogos que lo tramitan, los costos de los derechos de tiros autorizados y de reciclaje, todo esto para reflejarlo en los precios unitarios de los concursos y contratos que se hace al respecto. Yo creo que se refiere a obra pública. Sí, ¿no? bueno, Sí, en obra pública, es algo que le hemos pedido siempre a SOPSE, bueno, pero también las empresas que concursan lo pueden ver. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros tenemos es que todos nuestros costos están publicados en Gaceta. O sea, no es como que yo sé que hay, por ejemplo, a veces en materia urbana no queda claro una mitigación, cuánto te puede costar, pero en materia ambiental eso no es posible porque está normado. Ok. O sea, ahí sí, ¿Hay un tabulador? sí, Están los y en donde conceptos. no hay tenemos criterios establecidos que nunca a ti va a ser distinto a otra, o sea, y eso lo podemos garantizar, pues si nosotros, o sea, nos auditan también y tenemos claro. que explicar en función de qué se determina cada cosa. De acuerdo. Ajá. Pero este es un tema importantísimo porque Sí. muchas veces cuando hacemos una licitación y estamos contendiendo para la adjudicación de un contrato, No hay el rubro. no existe el rubro de los costos ambientales que se manejan en este caso. Y yo creo que también tendríamos que platicar con nuestros amigos de SOPSE para que se ponga específicamente ese rubro y se cotice en las mismas condiciones para otros, porque tal vez unos lo cotizan y se van muy altos y otros no lo cotizan. Y uno que tal vez no lo cotizó tiene un precio más bajo y podría haber Y luego tiene un impacto y económico. luego en tiene su un propia impacto obra, ¿no? económico. Exactamente. Y Entonces, tienes que diferir sí, hasta yo el inicio creo de que la es obra. algo que la regulación entendemos todos que tiene un fin, pero también tiene un costo. Y este costo Y pues, debe de estar considerado. se tiene que trasladar, claro. Ujú. Exactamente. Es muy importante ese Y eso es de otro tema, el Ramir y los tiros, ¿no? También, ¿no? Así es. Hay que pagar, y no solamente eso, hay una serie de, el mismo está, a ver, si es una obra pública que requiere manifestación de impacto ambiental, pues hay que pagar la mía. Claro. Claro. Hay que pagar el equipo técnico que haga la mía, que haga la mecánica. O sea, es decir, hay que pagar pues todo lo que implica lo técnico, ¿no? Entonces, sí, Claro. definitivamente. Ok. ¿Cómo andas de tiempo? Sí, Entonces, continuamos con más preguntas. Hay una más aquí, de Alejandro Brindis. ¿Habría la posibilidad de que el certificado de uso de suelo se pudiera poder todas las normas y dictámenes aplicables para la autorización de un proyecto preliminar propuesto para guiar desde un inicio a los particulares? Saludos, le mandan saludos. Sí, gracias. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Pues es que son dos materias. La materia urbana es muy explícita en cuanto a las normas de ordenación. En el caso, por ejemplo, de las normas ambientales, la verdad es que todas les aplican a todos. O sea, las normas urbanas tienen que ver con cierto tipo de espacio, tienen que ver con, ¿no? La norma de ordenación fulanita de tal, si estás en vía prima, en materia ambiental, o sea, un árbol vale, o sea, quiero decir, si tiene las mismas condiciones que otro que esté en una vialidad o escondido o no sé qué, pues vale lo mismo. Como les decía, una de las cosas que luego les platico mucho con los desarrolladores es, luego llegan y me dicen, pues es que los árboles me estorban mi proyecto. Y le digo, bueno, tu proyecto está estorbando a los árboles. No, o sea, es decir, sí, o sea, digo, a ver, pongámonos primero el asunto, ¿cómo le hacemos? Porque, Llegaron antes. ¿no? Y además, o sea, el proyecto, pues es un sistema artificial, a diferencia de un árbol que es un ser vivo. O sea, yo te puedo garantizar que un árbol, igual que una persona, que igual que cualquier ser vivo, digo, obviamente de otro reino, pero sí es un ser vivo, ¿no? Y entonces de repente me dicen, es que los quiero cortar todos, ¿no? Y les he dicho a muchos de ellos,
Pues imagínate que me estuvieras pidiendo que le cortaras las cabezas a todos tus hijos. No, qué fuerte. O sea, pero estamos hablando de este derribo. Entonces, ¿por qué no vemos el derribo de árboles como la última, ¿no? Como la, o sí, es decir, a ver, voy a buscar cómo hago para que los árboles se vuelvan parte de mi proyecto. Ujú. Y no como lo primero que veo que me estorba, además, son los árboles. Ok. Porque sí son, o sea, esto de derribar árboles y pues no es tan, no debe de ser, o no deberíamos de tenerlo tan, es que me estorban mis accesos, tus accesos ni existen. O sea, pon tus accesos a ver dónde, de tal manera que, ¿no? Entonces, es bien importante, o sea, tiene que ver con el tipo de educación que tenemos. Claro. ¿No? Tiene que ver con cómo le vamos a decir a esos hijos, ¿no? Que no queremos, obviamente, cortarle la cabeza nunca, por eso nuestros hijos los queremos un montón, pues también cómo les vamos a enseñar a cómo cuidar un árbol. Si lo que están viendo es que bajo cualquier pretexto lo primero que hacemos es derribarlo, ¿no? Sí. Entonces, es eso, es cómo vamos caminando también, incorporando una serie de cosas que hace, pues, no muchos años, 20, 30 años, pues no eran necesarias para vivir, pero que ahora son muy necesarias. O sea, ahorita, por ejemplo, vas a vender un departamento, si hay un árbol afuera del edificio, ¿cuánto que se vende más rápido tu departamento de un edificio que no tiene un árbol afuera del edificio? ¿Cuánto quieren apostar? Es en serio. O sea, un árbol incluso se vuelve una hasta marketing, pues, en cuanto al tema de los proyectos. Entonces, es no solamente verlo como marketing, pero sí también incorporar una serie de cosas que nos permitan pues vivir de otra forma. O sea, no podemos seguir pensando que es posible vivir sin árboles, que es posible vivir, o sea, tenemos que recuperar una serie de cosas que nos proporcionaba el medio ambiente o los recursos naturales y que estamos perdiendo. Que están en los objetivos de desarrollo de la ONU. Además, Y acá pues la COP. ¿no? Entonces, pues vamos a tener que hacer un montón de cosas. Por ejemplo, parece que no, pero en esta administración hemos recuperado un montón de pajaritos. O sea, ya no se escuchaban los pajaritos. O sea, luego dicen que no hacemos nada, ¿eh? Pero tú vas por la ciudad y ya, o sea, se empieza a escuchar un montón de cantos de pajaritos. Estamos viendo cómo ponemos bebederos de agua por todos lados, cómo ponemos más árboles para que tengan lugares en donde refugiarse. O sea, un montón de cosas, o todo lo que tiene que ver con la polinización, ¿no? O sea, todos estos, de los polinizadores. Entonces, Ahorita es hay una eso, campaña que está sonando sí, mucho para sí, que en tu casa tengas polinizadores. en tu casa y en todos lados. El asunto es esto, o sea, estamos perdiendo demasiada biodiversidad que va a llegar un momento en que no vamos a poder respirar en la ciudad. Claro. Entonces, o nos esperamos o hacemos algo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Hay que accionar. No, sí. No. Coincido. Hay una última pregunta del arquitecto César Delgado. Dice, hola, buenos días, licenciada André Lilian Guillén. En relación a las obras públicas de la ciudad que realizan las delegaciones en cuanto a banquetas, repavimentación, agua y drenaje, ¿con qué criterios se solicita cumplan con el aspecto de orden sobre las demoliciones y materiales que dejan en las principales vías y calles, contaminando suelos y medio ambiente? Fíjense que es un tema el asunto del cascajo, ¿no? Incluso nosotros cuando llegamos, pues personalmente tuve problemas con varios sindicatos porque pues, los agarrábamos haciendo disposición en sitios inadecuados y pues la verdad es que sí, o sea, sí levantamos varias denuncias, sí hay muchas personas que terminaron incluso en los reclusorios porque no, o sea, porque fueron sorprendidos en fragancia, tirando cascajo en lugares incluso de relevancia ambiental.
Y una de las cosas que pasa con las obras en general, yo no diría obras públicas nada más, sino con las obras en general, es el cuidado que debemos de tener de que los residuos vayan a un lugar, a un sitio autorizado. Y ahora con el tema de la norma 7, que se vuelve necesario reciclar, pues vamos a tener que llevarlos a plantas de reciclaje, porque si no, bueno, pues es imposible, vuelvo a lo mismo, es imposible que sigamos creyendo que vamos a poder seguir viviendo en una ciudad con toda esta contaminación. Y el cascajo es contaminación. Y ya no hay dónde disponer. Exactamente. Entonces, no, hay sitios, incluso se están abriendo nuevas plantas. Ahorita hay una nueva planta en la alcaldía Miguel Hidalgo por Parque Bicentenario, una planta nuevecita, Sí, con acabamos capacidad de de 2.000 hacer una toneladas visita. diarias. Acabamos de hacer una visita. Y bueno, pues estamos con dos programadas de 6.000 toneladas cada una en el Gordo Poniente. Sí, que me vamos a refiero a los poner en centros esta de disposición administración. final, que ya no es como antes. A los rellenos sanitarios, pues ya no hay. No, y ojalá se acaben, porque la idea no es disponerlos de manera final, sino es reciclarlos. Claro. O sea, el asunto es cómo los aprovechamos, porque ¿qué vamos a, o sea, dónde vamos a echar todo el cascajo, o sea, como sitio final? No, el asunto, porque pues, no vamos a necesitar otro planeta para tener un planeta de cascajo y uno sin cascajo. El asunto es cómo los reciclamos y los volvemos a utilizar. En ese sentido, ¿lo va a hacer de Jesús o lo van a hacer ustedes? La Dirección General de Servicios Urbanos. De SOPSE. Pero van El a tema ser... de reciclaje de los, del cascajo. No, son plantas, SOPSE tiene la planta asfalto y tiene otra planta en donde recicla, ellos incluso reciclan materiales para las banquetas y una serie de materiales, pero de las que hablo en Parque Bicentenario o la que ha existido desde hace muchos años en Iztapalapa, en Calle del Árbol, son privadas, y las dos que se van a poner en Bordo Poniente pues, son también privadas, ¿no? Entonces, en fin, o sea, la idea pues es apostarle a que el aprovechamiento de materiales o sea, de cascajo, de residuos de la construcción y demolición, pues obviamente, pues hay que apostarle a eso. Es una buena oportunidad. No, es una oportunidad en todos los sentidos, en todos, no solo ambiental y socialmente hablando, sino económicamente, en fin, en todos los sentidos, es una oportunidad. Tenemos una última pregunta. Y ahora sí la última. Pues sí, la última de la última. Es Hugo Por Edgar, favor. Hugo Edgar León, buenos días. ¿Cómo se dará seguimiento a las medidas de mitigación que se pacten en los procesos de publicación de los proyectos? ¿Será responsabilidad de las alcaldías para el otorgamiento de determinación de obra o se deberá conseguir vistos buenos de cada dependencia según corresponda? Excelente charla, saludos a todos. ¿Qué tal, Hugo? Fíjate que en materia ambiental hay una resolución administrativa que es un acto de autoridad en donde se establecen como obligación una serie de medidas, pueden ser medidas de prevención, de mitigación o de compensación, y ahí van las que se acuerdan en los procesos de consulta vecinal. Justamente se vuelven una obligación una vez que son acordadas con los vecinos y se registran en la resolución administrativa de tal manera que para obtener su liberación de condicionantes el desarrollador va a tener que demostrar el haberlas cubierto, el haberlas cumplido, bueno, como queden establecidas en cada uno de estos documentos. Muchas gracias. Si no hay más que comentar. No, pues Lilian, muchas gracias. La verdad fue una charla muy interesante. Tenemos material. Sí, no, bueno. La norma 6, la norma 7, la norma 8, la norma 1. Podemos No, entender bueno, Por día, tema por día. Aquí, la verdad es que sí. Hay mucho material. Te reitero la invitación a las comisiones. Muchísimas Tenemos gracias. por ahí pendiente un convenio de colaboración, Sí, el cual pues, estamos entusiasmados. por poder Nosotros firmar con puestos, de ustedes. verdad. Le damos seguimiento, pues.
Muchas gracias, gracias a nuestra audiencia. Vamos a terminar esta sesión del día de hoy entregándole a nuestra invitada de honor un reconocimiento y un pequeño presente que es un libro de la Cámara Mexicana de Nuestra Construcción que se llama Piedra Clave. Ojalá te guste y aquí está tu reconocimiento, Lilian, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan una exitosa y muy productiva semana. Hasta Hasta luego. luego, que estén bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.